Iniciamos la sesión número 17 del tercer taller de formación en la Divina Voluntad. Con ustedes, Belén María Moreno, y para todos los que nos congregamos para el conocimiento y meditación de estas verdades, un saludo fraterno desde el corazón de nuestra Madre, bajo cuya mirada realizamos este taller, y siempre escuchando sus enseñanzas, porque sabemos que ella es la maestra. Fundidos entonces en esa voluntad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de nuestra Santísima Madre, quien nos une a esa humanidad de Cristo, a esa voluntad divina de Jesús, por medio de la cual entramos en el seno de la Trinidad. Unidos pues a esa potencia, recemos con ellos y con nuestra Madre Luisa, el Padre nuestro, pidiendo que venga a todo su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditaremos hoy cómo empezar a vivir acá en la tierra la bienaventuranza eterna. Sabemos todos que el fin último de este reino es vivir el cielo aquí en la tierra. Así lo quiso Dios desde el comienzo. Lo perdimos por el pecado original, pero en su infinita bondad y misericordia lo dejó suspendido hasta el tiempo determinado por Él, en que la humanidad volviera a recobrar ese orden, ese puesto y ese lugar que perdimos. Y este tiempo es precisamente en el que estamos. Como todo en Dios es un proceso, nosotros no podemos empezar por el último grado de las cosas, no. Empezamos como bebecitos en gestación. Así estamos. Y Él, a través de esos escritos del libro del cielo, nos va indicando cómo empezar a dar los primeros pasos para alcanzar aquí en la tierra la experiencia de esa bienaventuranza eterna. Y es esto lo que vamos a meditar en estos textos que hemos escogido para este taller. En los primeros volúmenes de este libro del cielo se nos habla de que el principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. O sea, queremos alcanzar esa bienaventuranza eterna aquí en la tierra, nos toca empezar a perder todo gusto propio. Así nos lo dice el volumen 6, de diciembre 6 de 1904. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que empezar a perder todo gusto propio? Porque nuestro gusto quedó enfermo. Por el pecado original se dañó.
El gusto del hombre antes del pecado original de nuestros primeros padres era el gusto divino. El hombre tenía el mismo gusto de Dios. De una manera, pudiéramos decir así, automática, inmediata. No tenía que empezar a pensar cuál es el gusto de Dios, no. El gusto de Dios era el gusto del hombre. Tenían el mismo gusto porque en el hombre residía esa voluntad de Dios. Entonces todo lo que el hombre vivía era fruto de esa voluntad divina operante en él. Ese gusto divino se le dio al hombre desde el principio. Por eso el hombre vivió en ese corto tiempo que Adán vivió sin pecado, que vivió dueño de una voluntad divina, vivió el cielo aquí en la tierra. Como nos toca volver a ese orden, porque ese es el plan dispuesto por Dios para quienes estamos llamados a vivir este reino y que queremos corresponder, para poder recuperar ese orden perdido, tenemos que empezar a dar los primeros pasos. Y uno de esos primeros pasos es precisamente perder el gusto propio. Vamos a reflexionar entonces sobre eso. Esto lo explica muy bien Jesús en el volumen 24. Dice, nosotros al crear al hombre, poníamos en su ser todos los gérmenes de las felicidades que cada una de las cosas creadas poseía, disponiendo el interior del hombre como un terreno en el cual contenía todos los gérmenes de las felicidades. Todos los gérmenes de las felicidades que podía encontrar en cada cosa creada. Imaginémonos esa fuente de felicidad que poseían Adán y Eva. El germen para hallar la felicidad en cada animal, en cada elemento del reino vegetal, en cada elemento del reino mineral, porque cada uno tiene un germen de felicidad y ese germen de felicidad fue puesto en el hombre, de manera que la felicidad que encierra la cosa creada y la que fue puesta en el hombre, al unirse, pues producían un gozo inefable, gozo de cielo. Tanto, dice Jesús, de tener en sí todos los gustos para saborear y recibir en sí todas las felicidades de las cosas creadas. Todos los gustos. El hombre no iba a sentir horror por la serpiente, ni por un alacrán, ni por una cucaracha, ni por un ratón, ni por un mosquito. En el mosquito iba a encontrar felicidad, en la serpiente iba a encontrar felicidad, en el ratón iba a encontrar felicidad, para saborear y recibir en sí todas las felicidades de las cosas creadas. O sea, cada cosa creada, en cada cosa creada Dios puso un germen de felicidad para el hombre, un germen de amor. Es que, Dios mío, nunca nos alcanzamos a imaginar lo que perdimos. Adán y Eva sí lo supieron y por eso lloraron toda su vida, no volvieron a pecar. Pero toda la vida que les tocó vivir aquí en la tierra, lloraron. Porque ellos sí supieron lo que perdieron por no haber obedecido a Dios. Si el hombre no poseyese estos gérmenes, le faltaría el gusto, el olfato, para poder gustar lo que Dios había puesto fuera de él en toda la creación. Como el hombre los poseía antes del pecado, poseía esos gérmenes y con los gérmenes, los gustos,
él podía saborear, disfrutar en los olores, en los sabores, en las experiencias táctiles, palpables, lo que Dios había puesto fuera de él en toda la creación, porque lo puso para él. El hombre era el receptor de esa felicidad, de ese amor. Que el hombre perdió el gusto divino por el pecado. Perdió el germen de la felicidad. Y entonces, ¿cómo quedó el hombre? Sumergido en la infelicidad, en el miedo. Ya las cosas creadas no le iban a producir a él la felicidad que le producían antes, ni iba a encontrar en ellas el gusto que encontraba antes. Porque esos gérmenes se enfermaron. Esos gérmenes quedaron destruidos. Y en vez de producir en felicidad, muchas veces le producían dolor o miedo o repugnancia. Y eso lo experimentamos. Cuánto miedo no se siente a veces ante un trueno fuerte o ante las olas fuertes del mar o algún animal. Pero dice el Señor, ahora, o sea, en este tiempo al que nos está llamando, con regresar el hombre en mi fiat divino, los gérmenes adquirirán la salud. Recobraremos la salud. Adquirirá la fuerza de asimilar y gustar todas las felicidades que hay en el orden de la creación. Nos va a devolver todo lo que perdimos. Vamos a adquirir la fuerza para asimilar esa felicidad, para gustarla, poder descubrirla en el orden de la creación. ¿Y para qué? Para poder corresponderle a Dios como Él merece. Porque al recibir felicidad, y sabemos que fue puesta por Dios en cada cosa creada, al recibir gusto, al recibir esa felicidad, ¿qué nos toca? Corresponder a Dios con la misma felicidad, hacer feliz a Dios. Dios me hace feliz a mí. A través de cada cosa creada, yo hago feliz a Dios. Entonces se puede establecer esa competencia de amor y felicidad entre el hombre y Dios. Y así recuperamos ese cielo en la tierra que perdimos y el que experimentaron Adán y Eva en los comienzos de la creación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero para llegar a esto, hay que vivir un proceso. Y ese es el proceso que Dios nos va a explicar para que lo empecemos a vivir de manera seria. Jesús nos dio ejemplo, por eso Él es modelo de santidad. Lo dice el catecismo cuando nos habla de por qué el verbo se hizo hombre o se hizo carne. Él murió por nosotros y para morir por nosotros tuvo que negarse a sí mismo. De igual manera nosotros, para vivir por Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No podemos buscar un camino diferente. Continúa entonces Jesús en este capítulo del volumen 6 de julio 31 diciéndonos: si tú me amas, no quiero
que tú mires ni en ti misma ni fuera de ti. Ni de si estás fría o si estás caliente. Ni si haces mucho o haces poco. Ni si sufres o gozas. Todo esto debe ser destruido en ti. Solo debes fijarte si haces cuanto más puedes por mí. Ahí es donde debemos centrar nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra memoria y nuestros afectos. Fijarnos si todo lo que hacemos lo estamos haciendo por Dios, dándole lo máximo de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, de nuestra atención. Si haces cuanto más puedes por mí y todo por agradarme. Los otros modos, por cuán altos, sublimes y laboriosos, no pueden agradarme y contentar mi amor. ¿Cuáles son otros modos? Pongamos que nosotros estemos haciendo un ayuno de 40 días para ser santo o para sanar de una enfermedad que tengo. Estoy buscándome a mí mismo. No lo hago por agradar a Dios. No lo hago por Él, lo estoy haciendo por mí. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque Él lo dice, mire, solo debes fijarte. Todo debe ser destruido en ti. Si sufres o gozas, si estás sana o enferma, si estás fría o caliente, no. Solo por mí, por agradarme a mí. Todos los otros modos, por cuanto altos, sublimes y laboriosos, no pueden agradarme y contentar mi amor. ¿Cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad, buscándose siempre a sí mismas? Y si también en las cosas santas, se busca el modo y el gusto propio, cosas santas, Santa Misa, devociones, novenas, y la satisfacción de sí misma, se encuentra a sí misma, huye Dios y no lo encuentra. De ahí la purificación de nuestra intención. Estar atentos para que esto no se meta en nosotros, para que solo quede Dios. Ahí vamos muriendo a ese gusto propio. La llave maestra del dominio de uno mismo es el olvido de uno mismo. Y eso es lo que Dios nos pide. Para poder empezar este camino de la bienaventuranza eterna aquí en la tierra, olvidarnos de nosotros mismos, morir a todo gusto propio. Hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. Porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella. Y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma. No encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena todo de sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Porque para Dios llenar a otro de sí, ese otro tiene que estar vacío.
Si está lleno o tiene mezcla de algo, Dios no lo puede llenar. Entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. En conclusión, esto requiere una muerte total de nosotros mismos, total. Pero Dios nos va ayudando con su gracia a lograrlo poco a poco cuando ve al alma dispuesta a perderse a sí misma, a no reconocerse más, sino procurar en todo solo Dios, hacerlo todo por Dios, en Dios y para Dios. Esta explicación que da Jesús aquí es bien interesante, porque nosotros de todas maneras tenemos que morir totalmente a nosotros mismos para poseer a Dios, porque al cielo no entramos si no estamos llenos de Dios, es decir, si no somos otro Jesús. Y Jesús dice, para entrar a ese puerto de la bienaventuranza eterna, no puede estar exenta de este punto doloroso, porque este morir es que es una muerte, y la muerte siempre duele. O morimos aquí en la tierra y empezamos a vivir la bienaventuranza aquí en la tierra, o nos toca esa muerte en el purgatorio. Pero hay que morir. O sea, no vamos a estar exentos de ese punto doloroso. Ya a nosotros nos toca escoger si lo vivimos aquí en la tierra o lo vivimos en el punto de la muerte. Dice Jesús, generalmente lo hacen en el punto de la muerte, porque muy pocos se disponen a hacerlo aquí en la tierra, o sea, vivir el purgatorio aquí en la tierra. ¿Y en dónde se vive esa muerte que no se vivió aquí en la tierra? En el purgatorio. Dice él, el purgatorio le da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, qué significa bienaventuranza divina, son cosas hasta entonces desconocidas. No saben articular palabra. ¿Por qué? ¿Por qué son desconocidas? Porque no se piensa en la bienaventuranza divina, no se piensa en el cielo. Como no se piensa en el cielo, no surgen en el alma deseos de cielo. Dios nos está ofreciendo el cielo aquí en la tierra, pero no podemos empezar a vivirlo sin pasar por esa purificación. Y esa purificación es muerte a todo lo nuestro. Dios quiere que vivamos esa muerte aquí en la tierra, que es menos dolorosa que la que nos tocará vivir en el purgatorio si no lo hacemos aquí en la tierra. Cuando el alma empieza a entender lo que es bienaventuranza divina, a saborearla en lo íntimo de su corazón, claro que quiere vivirla aquí en la tierra, y por supuesto que se dispone a esa muerte, a esa purificación dolorosa, pero maravillosa, por los frutos que ella trae. Cada uno nos toca escoger. Ya Jesús nos lo dijo en el Evangelio, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es ser discípulo? Pues seguir al maestro, para hacernos como el maestro. Pero miren esta ternura de Jesús. Y ahí nosotros, ante semejante ternura
Dios mío, ¿cómo no nos movemos a responderle? Dice él, a mis almas queridas, no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, o sea, después de esta vida temporal. No, a las almas queridas por él, a las que se han dispuesto a hacer todo por él. Él quiere que esa bienaventuranza eterna tenga principio acá en la tierra. Y si a nosotros nos está dando este conocimiento, es porque lo quiere para nosotros. O por lo menos nos quiere tener en ese grupo de sus almas queridas. Nos toca a nosotros aceptar esa elección o desecharla. Imposible desecharla, ¿verdad? No solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Atención a esto. Para nosotros poder vivir eso que Jesús quiere para nosotros, tenemos que disponernos a recibir eso de lo que Él nos quiere llenar. ¿De qué nos quiere llenar? De sus bienes. Maravilloso. De los sufrimientos, de las virtudes que tuvo su humanidad en la tierra. Contemplemos las horas de la pasión. Por eso las despojo, no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales. Gustos espirituales. Te encanta ir a la visita del Santísimo, pero Jesús te quiere negar ese gusto, sea a través de tu esposo, porque te toca hacer otras cosas y ya no tienes tiempo, y quiere que lo adores en tu corazón. Lo que vas a hacer allá, hazlo en el sagrario de tu corazón, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Este párrafo del capítulo de diciembre 6 del volumen 6 es hermosísimo. A mis almas queridas, no quiero dejar que empiecen a gozar eso cuando se les acabe la vida temporal, no, quiero que desde ya, pero tienen que estar dispuestas a que yo las llene de mis bienes, de mis sufrimientos, de las virtudes. Y una virtud suya es la paciencia. La paciencia que él tuvo, el silencio ante las injurias, devolver bien por mal, el amor. Bueno, ahí nos toca bastante que meditar, ¿verdad? Continuamos. Él dice que las almas no piensan en eso porque ni siquiera saben lo que es la bienaventuranza. ¿Qué es la bienaventuranza? Eso que Jesús quiere que vivamos aquí en la tierra. ¿En qué consiste? La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina. Y esto quiere Jesús que lo vivamos aquí en la tierra, esa visión de Dios. La perfecta fe nos da esa visión de Dios, nos hace ver a Dios en todo y en todos. Y si Jesús nos va a comunicar todo lo que vivió su humanidad, es para que empecemos a participar de su divinidad. ¿Cómo empezamos a participar de su divinidad? Uniéndonos a su humanidad,
a la voluntad de su humanidad. Y uniéndonos a la voluntad de su humanidad, entraremos en su divinidad. Gozar de la gloria de Cristo, el gozo de la vida trinitaria. ¿Qué nos dice el fundirse? El fundirse es el acto más solemne. ¿Por qué? Porque nos adentra en el seno de la Trinidad. Nos participa de la vida trinitaria. Ahora, esta bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana. Por más que pensemos, nunca alcanzaremos a dimensionarla. Por eso nunca nos alcancemos a imaginar cómo va a ser ese cielo aquí en la tierra. Pero va a ser, y Dios sabe cómo, porque es un don sobrenatural y gratuito de Dios. Como gratuita es la gracia que Él nos concede para que lleguemos allá. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas. Opciones morales. Nos toca a nosotros optar por comportamientos. Lo moral siempre va referido al comportamiento. Por comportamientos decisivos respecto a los bienes terrenales. O sea, un desapego total a todo bien terreno. ¿Para qué? Para poder amar a Dios sobre todas las cosas. Para que todo en nosotros tenga un único objetivo, un único fin, Dios. Una única intención, la gloria de Dios. Amar a Dios. Dios sea todo y en todos. Estamos hablando de ese morir a todo gusto propio y a todo lo nuestro. Entonces tenemos que desapegarnos. Nos lo vuelve a decir en el volumen 7. Es tanto el apego de las criaturas al propio gusto, cuando Jesús lo dice, Él nos conoce perfectamente. Es tanto que estoy obligado a contener en mí mis dones, o sea, a restringirlos en Él. Porque en lugar de apegarse al donador, se apegan a mis dones, idolatrando mis dones con ofensa al donador. Así que si encuentran su propio gusto, hacen algo. Más bien, no hacen, sino que satisfacen el propio gusto. Cuando hay gusto, gusto en cantar, gusto en rezar, gusto en visitar los enfermos, complacencia en ir a llevar cosas a los pobres. En el apostolado yo puedo estar buscando mi propio gusto. En el servicio, en la iglesia, yo puedo estar buscando mi propio gusto. Me gusta leer. Me gusta ser ministro extraordinario de la comunión. Me gusta. Y entonces yo busco satisfacer mi propio gusto. ¿Y qué pasa ahí? No estás haciendo nada, porque te estás satisfaciendo a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando no hay gusto? Entonces no lo haces. O cuando sientes gusto por otra cosa. Entonces buscas una excusa y no lo haces porque prefieres aquello que te gusta más. Entonces el gusto viene a formar como una segunda naturaleza. Lo que motiva a las criaturas para actuar entonces es su propio gusto. Van encaminadas a buscar lo que les gusta. Y ese es el dolor de Jesús. Dice, miserables.
como quien dice, pobres hijos. ¿No saben que donde está el propio gusto, difícilmente puede estar el gusto divino, aún en las cosas santas? Así que recibiendo mis dones, las gracias, los favores, no deben apropiárselos como cosas suyas, formando de ellos un gusto propio, sino tenerlos como gustos divinos. Dios me dio facilidad para trabajar en la catequesis con los niños. Ese es un gusto de Dios. Me hizo instrumento de su gusto divino. Enseñar catequesis a los niños no es mío. Y el día que esté cansado, que los niños sean muy indisciplinados, muy desobedientes, yo debo realizar el trabajo con el mismo entusiasmo, interés, porque es el gusto de Dios, porque Dios lo quiere. No es que voy a renunciar, porque ya esos niños me producen mucho cansancio, ya me fastidian, ya no me quieren, ya se burlan de mí. Por eso no debo apropiarlo como cosas mías. Si lo apropio como cosas mías, yo dispongo de ellas. Pero como no son míos sino de Jesús, Él es el que dispone. Tenerlos como gustos divinos, sirviéndose de ellos para amar mayormente al Señor, prontos a sacrificarlos al mismo amor. Todo el sacrificio que a través de esos gustos divinos me toque ofrecer o sufrir, lo hago, porque Dios así lo quiere. Igual puede ser por gusto a personas. Ay, es que yo hago esto porque es que si no, el párroco se disgusta. O que van a decir mis compañeras. Entonces, siempre la intención es bien importante, porque ese gusto propio se puede disfrazar de muchas cosas. El Espíritu Santo, cuando ve en nosotros la recta intención, el deseo sincero de realmente morir a nuestro propio gusto, a nuestro propio interés, nos va dando ese discernimiento, esa claridad. Él mismo nos va corrigiendo, porque Él nos conduce a la verdad completa cuando ve al alma dócil. Precisamente porque en Luisa había esta disposición, la Virgen como mamá, y eso hará con nosotros, no se demora en ayudar a Jesús a cumplir en las almas lo que Él quiere. Y esto sucedió con Luisa, ella lo cuenta en el volumen 12. Dice: la celestial mamá me ha tomado en sus brazos. Yo era pequeña, y me ha dicho: hija mía, quiero confirmarte en todo. Y parecía que con su santa mano me signara la frente, como si escribiera y pusiera un sello. Después, como si escribiera en los ojos, en la boca, en el corazón, en las manos y pies, y luego ponía en ellas el sello. Yo quería ver lo que ella me escribía, pero no sabía leer lo escrito. Solo en la boca he visto unas palabras que decían: aniquilamiento de todo gusto. Y de inmediato ha dicho: gracias, mamá, de que me quitas todo gusto que no sea Jesús. Dispongámonos para que también nuestra Santísima Madre realice esto en nosotros. Quería comprender más, pero la mamá me ha dicho: no es necesario que lo sepas. Ten confianza en mí, te he hecho lo que se necesitaba. Ella lo va a hacer, porque sabe que lo necesitamos y lo queremos.
continúa Jesús poco a poco enseñándonos cómo vivir esto. Y así en el volumen 15 vuelve a tomar el mismo tema y nos dice así: la señal de que no hay nada de mal y que el interior del alma está todo lleno de Dios es que nada le haya quedado que no sea todo mío, y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella no sienta más gusto de nada, sino que su gusto es solo por mí y de mí. Su gusto, solo porque a Dios le gusta, y solo le gusta lo de Dios. No solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de cosas santas. O sea, no le atrae ya nada de personas piadosas, de funciones, de músicas. Todo para ella es frío. Se vuelve indiferente a todo. Y como cosas que no le pertenecen. A veces nos apegamos a la misa que dice tal padre, a la predicación de tal persona, a la compañía de esta otra persona. Todo para el alma tiene que volverse frío e indiferente, que le dé lo mismo esto o aquello, porque ya el gusto no está en ella, es el gusto de Jesús. Y si Jesús quiere que ahora sea esto, es esto. Y si Jesús quiere que ya no sea esto, sino esto, ella igual lo quiere. Es la santa indiferencia. Santa. ¿Por qué santa? Porque está anclada en Dios. Y como cosas que no le pertenecen. La razón es natural. Si el alma está toda llena de mí, dice Jesús, entonces está llena también de mis gustos. El gusto mío es el suyo. ¿Y cómo manifiesta Jesús sus gustos? Pues a través de las circunstancias. Él es el que nos va conduciendo y nos va poniendo donde Él quiere. Ahí es donde empieza a reinar la voluntad de Dios. Como Él maneja las circunstancias, Él va manifestándonos sus gustos. Ahora quiero esto para ti. Ahora no quiero esto sino esto. Y nosotros ser dóciles. Los demás gustos no encuentran lugar donde ponerse. Por eso, por cuán bellos puedan ser, para el alma no tienen ningún atractivo. Más bien para ella están como muertos. ¿Por qué? Porque si Dios no lo quiere, no le entusiasma, no le atrae. Cuando a veces estamos empecinados en una cosa, en ir a un retiro, en lograr esto, así sea santo, y estoy empecinada, no me abandono a lo que Dios vaya mostrando, si lo quiere o no lo quiere, sino que yo me pongo mi empeño, entonces ahí la cosa no está bien. Quiere decir que el alma no está llena de Dios, porque es el gusto de Dios. Los demás gustos no encuentran lugar donde ponerse, por eso, por cuán bellos pueden ser, para el alma no tienen ningún atractivo, más bien para ella están como muertos. En cambio el alma, que no es toda mía, está vacía, y a medida que las cosas la rodean o la circundan, así se siente en ella tantos gustos, si son cosas que le agradan. O si son cosas que no le agradan, siente disgusto. Así que está en continua alternancia, está en continuo vaivén de gustos y disgustos. Y como el gusto que no ha salido de mí no es duradero, porque solo lo de Dios permanece, todo lo de la criatura es cambiante, solo lo de Dios es firme y duradero, entonces en la criatura los gustos se convierten en disgustos. Ahora te gustaba, ya no te gusta. Y por eso se notan tantas variaciones de carácter.
ahora demasiado triste, ahora demasiado alegre, ahora toda iracunda, después es afable. ¿Por qué esos cambios? Por el vacío que tiene de Dios en el alma. Porque el alma que está llena de Dios se vuelve inmutable. Se vuelve inmutable. Ante la ofensa, ante la humillación, ante las adversidades, siempre es serena. Miremos a la Santísima Virgen. En cambio, el alma que está llena de Dios es semejante al temperamento de Dios, que es siempre igual, jamás cambia. Y nos hace esta pregunta: ¿sientes tú algún gusto de lo que hiciste acá abajo? Hagamos esa reflexión, ya cada uno en particular. A ver, ¿yo siento gusto de algo acá abajo? Sí, me gusta esto, hacer, a ver, qué apegos, qué gustos tengo. ¿Por qué temes que haya algún mal en ti por el cual yo desagradado me oculte? Donde estoy yo, males no puede haber. Él le dice a Luisa que se haga esa pregunta, hagámosla nosotros. Y así hacemos un ligero examen para poder empezar a vivir esta bienaventuranza aquí en la tierra. Empezar. ¿Se acuerdan que somos gestantes en este reino? Hay que empezar a vivir. Hay que dar los primeros pasos. Entonces Luisa, ante esas explicaciones de Jesús, ella dice: amor mío, yo no siento tomar gusto de ninguna cosa, por cuán buena fuera. Tú sabes mejor que yo cómo puedo sentir gusto por otras cosas si la pena de tu privación me absorbe, me amarga hasta la médula de los huesos, me hace olvidar todo y solo me está presente y fijo en el corazón el clavo de que estoy privada de ti. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Miren, interesante. Y esto te dice que eres mía y que estás llena de mí, porque el gusto tiene este poder. Si es gusto mío, transforma a la criatura en mí. Si es gusto natural, la envuelve en las cosas humanas. Si es gusto de pasiones, la arroja en la corriente del mal. El gusto parece que sea cosa de nada, sin embargo, no es así. Es el acto primero, o del bien o del mal. Solo Dios, gusto solo por Dios. Y Jesús nos empieza a explicar cómo todo empieza por el gusto. Por eso tenemos que purificar nuestros gustos. Dice, ¿por qué pecó Adán? Porque separó su mirada del atractivo divino y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto. Y porque miró el fruto, sus ojos sintieron placer al mirarlo. El oído sintió deleite en las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvía semejante a Dios. Y la garganta sintió el gusto de comerlo, y por eso el gusto fue el primer acto de su ruina. Se olvidó de Dios. Por eso que dice Jesús, morir a todo gusto propio. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado. ¿Qué pasó? Que se olvidó que Dios le había dicho que él era dueño de todo, que no comiera de ese árbol. Se olvidó que Dios le amaba, que había llenado de felicidad todas las cosas de la tierra, menos de esa que Eva le ofrecía.
Se olvidó de la palabra de Dios. Por eso el gusto lo dominó, porque se olvidó de la palabra de Dios, del amor de Dios. Dice este texto que Adán no hubiera pecado, que más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistir y corregir a Eva por haber hecho eso. Y con esa actitud él hubiera mantenido su corona de rey y hubiera mantenido su fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción, al que tenía que someterse, al que tenía que obedecer. Hubiera mantenido fiel a esa obediencia que Dios le dio. ¿Cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos? Qué importante esta advertencia que Jesús nos hace. Estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Por eso surge un gusto cualquiera. Ay, qué rico hacer este viaje. No quiero sino lo que Dios quiera. Enseguida dar muerte a todo gusto. Ay, qué rico hacer tal cosa. No. Solo lo que Dios te vaya presentando, porque solo lo que Dios te va presentando es el gusto divino. Y si algo se te ocurre, enseguida entrégaselo a Dios. Si es tu gusto, que se realice, si no, quítalo. Hay que estar atentos sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Y como yo si sé que son divinos, renuncio. Cuando Dios ve que digo, Señor, renuncio a todo gusto mío. Si esto que se me vino al pensamiento es gusto tuyo, que se haga. Si no, no. Cuando tú haces esa renuncia, inmediatamente en tu alma se establece una actitud de indiferencia. Como ya le dijiste que si es de Dios que se haga, entonces no te empeñas y crece el deseo de que se realice. No. Una actitud de abandono. Trae como consecuencia una actitud de abandono para que Dios manifieste lo que Él quiere. Así sé yo si son divinos. Enseguida me vuelvo a Dios, vuelvo mi mirada a Dios para que no nos pase lo de Adán. Si Adán hubiera dicho, Señor, si tú quieres que yo coma, y enseguida el Espíritu Santo le hubiera recordado, no, Dios te dijo que no comieras. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ve en el alma la actitud vuelta hacia Dios, el corazón vuelto hacia Dios, a querer solo lo de Dios. Cuando el Espíritu Santo ve esa disposición en el alma, no demora en responder, porque Él nos conduce a la verdad y encuentra en el alma docilidad, deseo de Dios. Y Dios no niega la respuesta ante esa actitud. ¿Cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma? Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera hay peligro de precipitarse en la corriente del mar. En el volumen 16. Si supieran las criaturas lo que hizo sufrir mi voluntad divina a mi humanidad por amor de ellas. Como por un potente imán quedarían llevadas a amarme. Pero por ahora no pueden, porque tienen el gusto tosco y profanado por la voluntad humana. Porque muchas veces la pasión de Cristo no nos dice nada, no nos mueve a conversión, porque tenemos el gusto tosco, profanado por la voluntad humana. Todavía quedan muchos actos de voluntad humana en nosotros. Nos gustarían los dulces frutos de las penas de la voluntad divina.
porque tenemos ese gusto tosco, no gustamos esos dulces que nos dan el fruto de las penas de Jesús. Mucho más, viviendo en lo bajo de la voluntad humana, no comprenderían la altura, la potencia, la actitud, los bienes que contiene la voluntad divina. Por eso rehuimos el sufrimiento cuando nos llega y empezamos a pedirle a Dios que nos lo quite. Cuando realmente hay en el corazón la certeza de esta adquisición del gusto divino y saber que Jesús me dijo que me quería vestir de sus virtudes y de sus sufrimientos, yo no rehúso ningún sufrimiento, lo abrazo, porque es el gusto de Dios. Dios le gusta que yo participe de su pasión con este sufrimiento. Pero como todavía estamos llenos de voluntad humana, entonces se nos olvidan estas verdades. Por eso hay que meditarlas y masticarlas hasta que se vuelvan sangre. Recordemos que Jesús nos dice en una parte de su volumen, no recuerdo ahorita, que su palabra se convertirá en sangre nuestra. En el volumen 17 dice: en qué estrecheces dolorosísimas se encuentra mi gracia. Recordemos esa anterior diapositiva, mucho más anterior, donde nos dice que con la gracia nos conduce a esta bienaventuranza eterna, que tenemos que estar dispuestas a esas gracias. Pero ¿qué pasa? Que esa gracia no tiene movilidad en nosotros. ¿Por qué? Él lo explica. Se encuentra estrecha, dice, no solo en aquellos que abiertamente se dicen malos, sino también en aquellos que se dicen religiosos, almas piadosas, que muchas veces por cosas de nada, por cosas que no van con su gusto, por un capricho, por un vilísimo apego, o porque no encuentran las satisfacciones de la voluntad en las mismas cosas santas, mientras mi gracia es todo movimiento y vida para ellos, la vuelven inmóvil y se apegan a lo que va con sus inclinaciones, al capricho, a los apegos humanos y a todo aquello en donde sienten la satisfacción del propio yo. A eso se apegan. Así que en lugar de mi gracia ponen el propio yo como vida y como ídolo propio. Entonces la gracia de Dios no tiene movilidad, porque por el alma estar apegado a lo que le gusta, no deja que la gracia circule y la conduzca. ¿Cuáles son esas cadenas que Jesús llevó para librarnos de esas cadenas nuestras que no le dan movilidad a la gracia? Los caprichos, los apegos humanos. Son cadenas que le ponemos al Jesús que vive en nosotros y que no lo dejamos actuar en su gracia, porque una gracia es vida divina, es vida de Jesús en nosotros. Recordemos esa parte, creo que es del volumen 6, donde Luisa ve que sale de Jesús otro igual a él. Y Jesús le pregunta, dice, esa es mi gracia. Mi gracia es mi misma vida que yo le doy al alma, es otro yo que yo le doy al alma. Entonces por eso cuando tenemos caprichos y apegos humanos, encadenamos a ese Jesús que es la gracia que viene a nosotros. Los apegos a esos alimentos ordinarios de este bajo mundo. A veces nos alimentamos es de esto: la altanería, la soberbia, la pomposidad, la vanidad, el narcisismo, la jactancia, considerarme importante, la altivez, la egolatría, la presunción, la arrogancia, el engreimiento, la inmodestia. ¿Quieres saber el por qué? Luisa le dice que por qué a la gente esto tan grande, tan hermoso, por qué a la gente no le gusta conocer la divina voluntad, por qué
¿Por qué se ven tan fríos ante esto? Él le dice, porque no tienen el paladar purgado. Están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada, o bien todas en orden a Dios. Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, de propia gloria, de amor por exhibirse ante las personas, de agradar a éstas, y todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma. Y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. He aquí por qué hacen más impresión las virtudes, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. La alabanza, eres bondadosa, la satisfacción que te da el ver al pobre a quien tú le llevas una limosna agradecido contigo, la satisfacción humana que te dan a veces la práctica de las virtudes. En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana y no tolera ningún fin que sea humano. Ningún fin lo tolera que sea humano. Por eso qué hermosa gracia que la Virgen haga con nosotros y pidámoselo lo que hizo con Luisa, ¿no? Quitar de ella todo gusto. Uno de los medios más poderosos para destripar en nosotros todo gusto es la cruz. La cruz nos quita todos los gustos terrenos, humanos, apego a las criaturas, y nos va dando todo lo divino. Por eso es un don de amor la cruz, por eso es moneda de cielo, por eso debemos valorarla, no rechazarla, por el medio que nos llegue. Miren, aquí hay personas que llevan el fiat en su corazón, hay otras que no. ¿Qué significa esto? Lo que nos explica Jesús en este capítulo del volumen 29. Dice, si la criatura siente como primario en sus actos, o sea, como primer movimiento de sus actos, como principio de sus actos, cualquiera que sea, trabajo en la oficina, atención a los enfermos, elaboración de planos, trabajo en la cocina, si siente como primer movimiento la voluntad de Dios, es señal de que reina en su alma. O sea, el fundirse, el no querer hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Pero si en cambio siente como su primer movimiento el fin humano, ay, realizar este trabajo para que ya me dejen de molestar, ay, atender a esta persona que me trae ahorita un buen dinerito, o el propio placer, o las satisfacciones naturales, te encanta hacer eso, el gusto de agradar a las criaturas, mi voluntad no solo no reinará, sino que de reina se hace sierva. ¿Por qué? Porque sirve a la criatura en sus actos. Porque ella sigue obrando, ella sigue pensando en el que hace el trabajo para que no la regañe. Ella sigue actuando en el que atiende a la persona de muy buen modo porque le traen gran dinero. Ella sigue actuando en aquel que cocina por gusto propio. Hace de sierva, no de reina, porque no es ella el principio de esos actos. No hay acto que pueda hacer la criatura si mi divina voluntad no concurre, ya sea dominándola o sirviéndola. Nos toca a nosotros darle el oficio,
el dominio para que actúe como reina, o llamarla como servidora. Y por último, el volumen 36 nos dice: si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Él en todo lo que haces. Quienes no viven todas abandonadas en mí, aquí viene el abandono, escapan de mis brazos, no rechazan los apoyos humanos, los necesitan. Más bien sienten gusto por ellos, por los apoyos humanos. Son inconstantes. Ahora me buscan a mí, ahora a las criaturas. Están obligadas a sentir el desengaño de las criaturas. ¿Por qué? Porque las criaturas son mudables. Hoy están contentas con nosotros y mañana son indiferentes. Y esto hace que el alma sufra desgarros profundos, le da tristeza, ¿qué le pasaría? Hoy vino de mal genio. Sienten la tierra en su corazón y mi voluntad como vida está lejana de ellas. ¿Por qué? Porque no se vive abandonada, porque no miramos a Dios en todo, porque no lo tomamos todo como venido de Él. Entonces es cuando sentimos la necesidad de los apoyos humanos. Bien. Es interesante reflexionar sobre esto, pero mucho más importante vivirlo. Como siempre, los invito a retomar estos textos, bien sea a través de las diapositivas o ustedes mismas tomarlos en sus volúmenes, pero empecemos. Estos son como, yo diría, las primeras pataletitas que da el gestante en el vientre de su mamá. Empezar a perder el propio gusto. Nuestra Santísima Madre, en cuyo corazón estamos, porque es ella la que nos va a hacer nacer plenamente a este reino, se encargará de ayudarnos. Así nos los ha prometido y así lo confiamos. Terminemos entonces poniendo en sus manos estas verdades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.